Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las condiciones más comunes que vemos en la práctica clínica, la infección del tracto urinario. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que el personal de técnico en enfermería necesita saber, desde cómo se origina hasta, y esto es fundamental, cómo podemos ayudar a prevenirla. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esto, arranquemos con un dato que impacta. La mitad, sí, el 50% de las mujeres va a tener al menos un episodio de infección urinaria antes de cumplir los 32 años. O sea, es sin duda una de las infecciones más frecuentes con las que nos topamos día a día. Este será nuestro mapa. Primero, vamos a entender por qué son tan comunes. Luego, algo clave: diferenciar una cistitis de una pielonefritis. Veremos diagnóstico y tratamiento, qué hacer en casos más complejos, y para cerrar, nos enfocaremos en la prevención. Así que, empecemos. Muy bien, vamos por el principio, porque para manejar bien cualquier cosa, primero hay que entender el porqué. ¿Cómo es que se produce una infección urinaria? ¿Cuál es el mecanismo? Empecemos con lo básico, la definición. Una ITU es, en palabras sencillas, la invasión de microorganismos en el tracto urinario. Hay que pensar que este es un sistema que en su mayoría debería ser estéril. Y aunque tiene sus propias defensas, bueno, a veces esas barreras simplemente son superadas. Aquí el punto clave es entender el viaje del patógeno. La mayoría de las veces, la ITU no viene de afuera, sino de nuestro propio cuerpo. Bacterias de la flora intestinal, con la famosa E. coli a la cabeza, colonizan la zona del periné, luego suben por la uretra y si logran pegarse a las paredes, ¡listo!, se establece la infección. Y esto nos lleva a una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué afecta tanto más a las mujeres? La respuesta está básicamente en la anatomía. Una uretra más corta y la cercanía con la zona anal hacen que el ascenso de las bacterias sea, digamos, mucho más fácil. Si a eso le sumamos factores como la actividad sexual o cambios hormonales como la falta de estrógenos en la posmenopausia, bueno, tenemos la tormenta perfecta. Ahora pasamos a un punto importantísimo en la clínica. Ojo, no todas las infecciones urinarias son iguales. Saber diferenciar una infección baja, o sea, una cistitis, de una alta, una pielonefritis, es fundamental. El manejo y la gravedad cambian por completo. La gran diferencia está en los síntomas. Esa es la pista principal. En la cistitis, los síntomas son locales: ardor al orinar, ganas de ir al baño a cada rato, esa sensación de urgencia. Es una molestia que está ahí, contenida en la vejiga. En cambio, la pielonefritis, eso ya es otra cosa. Es una infección del riñón y los síntomas son sistémicos. Hablamos de fiebre alta, escalofríos, dolor en la zona lumbar, náuseas. Esto nos grita que la infección es más grave y ya se extendió. Perfecto. Una vez que tenemos la sospecha de una ITU, ¿cómo lo confirmamos y cuál es el siguiente paso? Vamos a ver el plan de acción. Aquí es crucial distinguir entre una sospecha y una confirmación. Un examen de orina con la tira reactiva o el sedimento nos da una sospecha muy alta, pero la prueba de oro, la que de verdad confirma la infección, nos dice qué bicho es y a qué antibióticos es sensible. Esa es el urocultivo. No hay otra. Para una cistitis no complicada en una mujer joven y sana, la estrategia suele ser bastante directa. Como ya se sabe cuáles son los gérmenes más comunes, muchas veces se inicia el tratamiento sin esperar un urocultivo. Se usan terapias antibióticas cortas, de pocos días, que son súper efectivas y dan un alivio rápido. Pero con la pielonefritis, la cosa cambia. Aquí el urocultivo es obligatorio sí o sí para ajustar bien el tratamiento. La terapia es más larga, de 10 a 14 días. Y si el paciente no tolera comer, está deshidratado o se ve muy mal, probablemente necesite hospitalización para recibir tratamiento por la vena. Bien, avancemos ahora a esos escenarios que necesitan una atención especial. No todas las ITUs son sencillas, y es vital saber reconocer cuando estamos frente a un caso complicado o uno que se repite una y otra vez. Primero, pongámosle nombre. ¿Qué es una ITU complicada? Pues se le llama así cuando hay algún factor de fondo, ya sea del paciente o del tracto urinario, que la hace más difícil de tratar o, digamos, potencialmente más peligrosa. ¿Y cuáles son esos factores que hay que buscar? Bueno, cualquier cosa que obstruya el paso de la orina, como un cálculo o la próstata agrandada.
Enfermedades de base, como la diabetes, alguna alteración en cómo funciona la vejiga, o la simple presencia de un cuerpo extraño, como una sonda. Todas esas son banderas rojas que nos dicen que este caso no es el típico. Otro concepto clave es la diferencia entre reinfección y recaída. A ver, la mayoría de las veces que una infección vuelve, es una reinfección, o sea, un episodio nuevo con una bacteria nueva. Una recaída, en cambio, significa que el primer tratamiento no logró matar del todo a la bacteria original, y eso nos obliga a investigar qué está pasando. Y llegamos al final, a una de las tareas más importantes del personal de enfermería, la educación. ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes para que la infección simplemente no vuelva a aparecer? Estas son las medidas de prevención de toda la vida. Es cierto que la evidencia científica dura es un poco limitada, pero son consejos de bajo riesgo y de puro sentido común. La higiene perineal correcta, siempre de adelante hacia atrás. Tomar mucha agua para que el sistema se lave constantemente. Y la micción justo después del coito. Ahora, para pacientes que tienen infecciones a repetición, y con eso nos referimos a 3 o más episodios en un año, existe una estrategia más potente. Se llama profilaxis antibiótica. Básicamente es una dosis baja y regular de antibiótico que ha demostrado ser muy efectiva para romper ese círculo vicioso de infecciones. Y para terminar, una pregunta que nos deja pensando en el futuro. Cada vez que usamos antibióticos, empujamos un poquito más la resistencia de las bacterias. En un mundo donde nuestros medicamentos podrían empezar a fallar, ¿qué nuevas estrategias vamos a necesitar para combatir un problema tan antiguo como este? Sin duda, es uno de los grandes desafíos de la medicina del mañana.